Otro de los aspectos políticos importantes fue la coronación de la reina Isabel II, que también fue parte del proceso de descolonización, pues en 1952, con 25 años, el rey previo, su padre Jorge VI, falleció y su hija subió al trono como Isabel II de Reino Unido. Su coronación fue en 1953 y fue la primera vez que la coronación se transmitió por televisión. Este hecho contribuyó a reforzar la imagen de la monarquía tras la Segunda Guerra Mundial, posicionando a la reina como una figura cercana al pueblo y actualizando los valores de la época. Pero aún así, durante toda esta década se dio el declive del Imperio Británico, dando lugar a la independencia de muchas de sus colonias en África, Asia y el Caribe. Entre ellas estaban Sudán, Malasia y Ghana, que se independizaron en 1956 y 1957. Pero aún así la reina Isabela fue parte de muchos eventos históricos. Pásale por. También sucedió el proceso de la integración europea, que pues con el fin de acabar con los frecuentes conflictos que culminaron en la Segunda Guerra Mundial antes, los políticos europeos iniciaron el proceso de construcción de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Entonces, en 1950, el ministro presentó un plan para lograr una cooperación más estrecha entre las naciones, proponiendo integrar las industrias del carbón y no sé si se me escucha. Eh, Sí, 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 se te escucha. Perdón. Entonces propuso integrar las industrias del carbón y del acero de Europa Occidental, dando lugar a la firma del tratado en 1951, donde todos los países pertenecientes establecían que no podían seguir produciendo armas de guerra para volverse contra los demás. Estos países que empezaron esta integración fueron Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Posterior a ello, en 1952 se creó la Comunidad Europea del Acero y del Carbón y en 1957 se firmaron dos tratados, creando la Comunidad Económica de Europa y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Todas estas asociaciones fueron previas a lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Pásale por. También en el aspecto político ocurrió el Pacto de Varsovia, que estaba integrado por la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania, que se unieron en una alianza cuyo objetivo era poder solucionar de una forma más pacífica los conflictos internos y apoyarse en la defensa mutua y dotar de seguridad a los países de Europa Occidental y sobre todo hacer frente a otra organización que ya había surgido antes, que era el Tratado de Atlántico del Norte o la OTAN. Este tratado como tal sirvió para mejorar la posición negociadora de la Unión Soviética en el mundo y asimismo constituía una oportunidad para que la URSS siguiese ejerciendo su influencia en cada uno de los países que la componían. El Pacto de Varsovia se utilizó para justificar intervenciones militares en países miembros que intentaron alejarse de estas influencias soviéticas. Entre ellas se justificó la invasión soviética a Hungría en 1956 y la invasión a Checoslovaquia en 1968. Pásale, por favor. También en esta década sucedió el inicio de la guerra de Vietnam, pero como antesala a este conflicto se tuvo la guerra de Indochina, que culminó en 1954, donde Francia estableció el fin de su dominancia frente a las colonias de Indochina, Laos y Camboya, y surgió la división de Vietnam en dos estados separados, Vietnam del Norte, eh, que mantenía ideales comunistas, y Vietnam del Sur, que mantenía los ideales occidentales. Entonces, la guerra de Vietnam se desarrolló durante la Guerra Fría, empezó en 1955 y terminó en 1975. En el combate de Vietnam existieron dos potencias que influenciaron y suministraron el armamento y herramientas de combate en ambos bandos. Tanto la Unión Soviética como China enviaron armas, suministros y asesores de guerra a Vietnam del Norte, quienes a su vez proporcionaron apoyo, dirección política y tropas de combates regulares. Este conflicto se desarrolló durante las siguientes dos décadas y a grandes rasgos marcó la primera derrota militar de Estados Unidos en toda su historia, así como la pérdida de influencia en la región de Indochina, la desestabilización del gobierno estadounidense de Richard Nixon y la reunificación de Vietnam bajo el liderazgo de los dirigentes comunistas. Pásale. Em, También se tuvo durante toda la década el desarrollo de la
Guerra Fría y de la carrera espacial. Entonces, la Guerra Fría impulsó la carrera tecnológica entre Estados Unidos y la URSS, específicamente en el ámbito espacial, donde se disputaron el control estratégico del espacio exterior, empezando en 1955, donde tanto Estados Unidos como la Unión Soviética declararon sus primeras intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. En 1957, los soviéticos lograron poner en órbita el Sputnik 1, que era el primer satélite artificial que logró alcanzar la órbita terrestre. Asimismo, en 1957 lograron enviar el primer ser vivo, que era la perra laica, que se convirtió en el primer animal en viajar al espacio. Por su parte, en 1958 Estados Unidos logró dar lugar a la creación de la NASA, y en 1959 los soviéticos lograron tomar las primeras fotos a la cara oculta de la Luna. Y así fueron sucediendo otros hechos relevantes en este aspecto de la carrera espacial durante las siguientes décadas, pero el más grande fue la llegada del hombre a la luna por parte de Estados Unidos, que luego marcaría la victoria de los estadounidenses en este rubro. Y en cuanto al desarrollo de la Guerra Fría, si bien la década fue un periodo de transición durante este fenómeno, sucedieron algunos hechos a destacar, refiriéndonos a aspectos más científicos, porque pues ya se hablaron de todas las guerras y los conflictos políticos que existieron. Entre ellos fue la detonación de la primera bomba H en 1952 en Estados Unidos, que fue mucho más poderosa que las utilizadas previamente en Hiroshima y Nagasaki, y ocasionó el incremento en el desarrollo, producción y almacenamiento de armas. Y también ocurrió el juicio de Robert Oppenheimer, que fue llevado en 1954. Y tuvo importantes repercusiones en el aspecto científico, político y social, siendo que la principal de ellas fue la división de la comunidad científica y la participación militar en la ciencia. Eso. Ya, a continuación les voy a hablar sobre la historia de América Latina. Pásale, por favor. Ya, dentro de la historia en América Latina, tenemos lo que fue la Revolución Cubana, dentro de los aspectos políticos. Esta inició en 1953 y culminó el 1 de enero de 1959, el cual marcó el fin de una de las etapas más significativas de la Revolución Cubana, con la expulsión del dictador Fulgencio Batista y la instauración del gobierno revolucionario liderado por Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara. Desde mediados del siglo XIX, diversos movimientos emancipadores habían surgido en Cuba para luchar contra el dominio español en la isla. Estos esfuerzos fueron inspirados por figuras destacadas como José María Morelos y Pavón, Simón Bolívar, Antonio Maceo y José Martí, así como por el intento fallido de los mambises. Pásale, por favor. Ya, también dentro de la década tenemos varios golpes de Estado, como el que sucedió en Argentina el 16 de septiembre de 1955, con sectores de las Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de acciones en diversas regiones del país con el propósito de derrocar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. El movimiento golpista en un principio estuvo integrado por un reducido número de unidades del ejército y la Fuerza Aérea, además de casi toda la Marina de Guerra. La operación contó con el respaldo de los principales partidos políticos de la oposición y de la Iglesia, así como, como con la participación de comandos civiles que colaboraron con los militares sublevados. Tras una semana de intensos enfrentamientos, el golpe logró imponerse, dejando un saldo de más de 150 personas fallecidas. Pásale, por favor. Ya, también tenemos otro golpe de Estado sucedido en Brasil. La muerte de Getúlio Vargas marcó un momento crucial en la historia política de Brasil, reflejando las tensiones que vivía el país en medio de una grave crisis. Su trágico desenlace dejó un impacto profundo en la política y en la sociedad brasileña, convirtiéndose en un hecho que definió una época. El martes 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas, presidente del país más grande de Sudamérica, tomó la decisión de quitarse la vida en el Palacio de Catete, en Río de Janeiro, que en ese entonces era la capital brasileña. Con un disparo en su habitación puso fin a su mandato y a una vida política marcada por las tensiones. Hora antes de su muerte, varios generales de alto rango habían intentado forzarlo a renunciar en el marco de un golpe palaciego. El vicepresidente João Filo había anticipado en un discurso en el Senado que la situación era crítica, describiendo el gobierno como al borde del abismo y al mandato. Vargas como suspendido Vargas fue encontrado suspendido por un hilo. Tras su suicidio, Café Filo asumió la presidencia. Pásale, porfa. Ya.
También tenemos un golpe de Estado sucedido en Guatemala. El derrocamiento de Jacob Arbenz Guzmán en Guatemala ocurrió en 1954. Es uno de los episodios más destacados de la intervención de Estados Unidos en América Latina durante la Guerra Fría. Este hecho se dio en el contexto de las tensiones globales entre el capitalismo y el comunismo y tuvo importantes repercusiones políticas y sociales en la región. Jacob Arbenz asumió la presidencia en Guatemala en 1951 tras un proceso electoral democrático. Arbenz, identificado con las corrientes progresistas, impulsó un ambicioso programa de reformas sociales y económicas, entre la que destacó la reforma agraria, la cual Arbenz buscaba redistribuir tierras ociosas de grandes terratenientes entre campesinos sin tierra, con lo cual afectó principalmente a la Unidad Fruit Company, una poderosa empresa estadounidense que controlaba vastas extensiones de tierra y la infraestructura portuaria en Guatemala. Aunque Arbenz no era un comunista, su gobierno incluyó a miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo Comunista. Esto generó preocupación en Estados Unidos, que veía en él una amenaza de expansión comunista en el hemisferio occidental. Pásale, porfa. Ya. Dentro del aspecto económico tenemos algunas caídas económicas y auges económicos. Dentro de las caídas económicas tenemos que Bolivia nacionalizó sus minas de estaño en 1952 tras la Revolución Nacional. Sí, el 31 de octubre de 1952 el gobierno de Bolivia nacionalizó las minas de estaño de los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo. Tras la Revolución de 1952, la nacionalización de las minas fue la primera reforma económica del movimiento nacionalista revolucionario. El objetivo era alcanzar el control nacional sobre la producción y comercialización de los minerales para lograr un desarrollo a largo plazo del país. Sin embargo, la nacionalización no consolidó el desarrollo del país. La producción de estaño cayó de 26.000 toneladas en 1952 a 22.400 en 1956. El fin de la nacionalización se produjo en 1985 con una relocalización minera. Pásale, por favor. Ya. Dentro de los auges económicos tenemos a países como Guatemala y Colombia que experimentaron un auge en el café y el banano, aunque esto también provocó dependencia de mercados internacionales. Ya, el auge de la producción y exportación de café y banano en países como Guatemala y Colombia durante la década de 1950 fue una de las principales características económicas de la región. Este crecimiento estuvo impulsado por la alta demanda en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa, lo que convirtió a estas industrias en pilares fundamentales de sus economías. Sin embargo, también generó desafíos significativos. Pásale, por favor. Ya, dentro de aspectos sociales tenemos que durante la década de 1950 las campañas de alfabetización y los esfuerzos por mejorar el acceso a la educación fueron aspectos centrales de las políticas sociales en varios países de la América Latina. Estos esfuerzos respondieron a la necesidad de reducir las altas tasas de analfabetismo, fomentar el desarrollo humano y preparar a las sociedades para la modernización económica y social. También el avance del fenómeno del voto femenino en América Latina. Durante la década de 1950 fue un hito fundamental en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, marcando un cambio importante en las estructuras políticas y sociales de la región. Este avance estuvo influenciado por los movimientos feministas, las reformas democráticas y la presión de organizaciones internacionales como la ONU, que promovían la igualdad de género. Pásale, por favor. Y como último aspecto social tenemos durante la década de 1950 el racismo y la desigualdad social continuaron siendo desafíos profundos en América Latina, particularmente en países como Brasil. Al mismo tiempo en el Caribe las luchas por la independencia de territorios coloniales como Puerto Rico y las Antillas ganaron fuerzas, lo que generó cambios significativos en las dinámicas políticas y sociales de la región. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia del Ecuador.
La década de 1950 a 1959 fue un periodo significativo en la historia del Ecuador, marcado por importantes acontecimientos políticos, sociales y económicos. A continuación se presentan algunos de los eventos más destacados de esta década. La Revolución de 1944. Aunque este acontecimiento tuvo lugar antes de la década de 1950, sus efectos se sintieron durante la década. La revolución contrajo consigo un cambio en el régimen político del país, con el derrocamiento del entonces presidente Carlos Alberto Arroyo del Río y la instauración de un gobierno más progresista con el presidente José María Velasco Ibarra, quien asumió la presidencia en 1944. Elecciones de 1952. En esta época se llevaron a cabo elecciones presidenciales y José María Velasco Ibarra fue elegido presidente por tercera vez. Su gobierno se caracterizó por ser autoritario y buscaba reformas sociales. Tierra y reformas agrarias. Durante la presidencia de José María Velasco Ibarra, se intentaron implementar algunas reformas agrarias, aunque estas no tuvieron el impacto esperado y enfrentaron una fuerte oposición. La lucha por la tierra y los derechos de los campesinos se convirtió en un tema importante durante esta década. Pásale, por favor. La crisis económica. Ecuador enfrentó una serie de dificultades económicas en la década de 1950, debido a que en parte de la caída de los precios del cacao, un producto clave para la economía del país. La crisis económica afectó gravemente a la población rural y condujo a un aumento de las tensiones sociales. Movimientos indígenas y obreros. Durante esta década, los movimientos indígenas comenzaron a organizarse más activamente para luchar por sus derechos y tierras. Asimismo, los movimientos de trabajadores y obreros también ganaron fuerza exigiendo mejores condiciones laborales y derechos básicos. El golpe de Estado de 1956. El 6 de diciembre de 1956, el gobierno de Velasco Ibarra fue derrocado mediante un golpe de Estado. Esto marcó un periodo de inestabilidad política con varios cambios de gobierno y de liderazgo. Pásale, por favor. Los gobiernos interinos y elecciones. Después del derrocamiento de Velasco Ibarra, el país vivió una serie de gobiernos interinos hasta que en 1956, con la elección de Camilo Ponce Enríquez, se estabilizó un poco la situación política. Inestabilidad política. La década estuvo marcada por frecuentes cambios de liderazgo, problemas económicos y tensiones sociales, creando un ambiente de inestabilidad que impactó todos los niveles de la sociedad ecuatoriana. La década de 1950 fue un periodo de transiciones políticas y sociales con gobiernos inestables, movimientos obreros crecientes y una economía que luchaba por modernizarse. A pesar de los avances en infraestructura y ciertos desarrollos económicos, Ecuador se mantuvo en una situación de conflicto social y político que continuó durante todas las décadas siguientes. Bueno, yo les voy a hablar de la historia de la producción cultural a nivel mundial en esta década. Continuamos, por favor. Tenemos el nacimiento del arte pop, el cual nace del expresionismo abstracto que surge tras la Segunda Guerra Mundial y se consolida en 1953 de la incertidumbre y el desencanto social, con énfasis en la insertibilidad individual y el gesto expresivo como proceso influenciado por el surrealismo. Básicamente se trata de imágenes de la cultura popular, publicidad, cómics, cine y productos cotidianos, además de colores llamativos, técnicas como la serigrafía para reproducción en masa, objetos comunes como arte. Como ejemplo tenemos ahí el Art of Soap, y también como una crítica irónica al consumismo y la superficialidad social. Continuemos, por favor. También tenemos el expresionismo abstracto en la pintura, y al igual nace tras la Segunda Guerra Mundial y se consolida en 1953, reflejo de esta incertidumbre y desencanto social, con énfasis en la libertad individual y el gesto expresivo, con procesos personales influenciados por el surrealismo. Tenemos a Jackson Pollock como uno de sus referentes. Continuemos, por favor. Asimismo, tenemos en el lado de la escultura abstracta, que también nace de la mano y es una manifestación artística donde los artistas exploran formas, líneas y texturas sin adherirse a la representación figurativa y rompen con convenciones realistas. Se enfocan en expresar emociones, conceptos o ideas a través de composiciones abstractas y desafían la percepción tradicional, brindan libertad creativa sin restricciones visuales predefinidas. Ahí tenemos, por ejemplo, a la figura
Henry Moore en 1951, que es una escultura de bronce que refleja el enfoque distintivo de Moore en las formas abstractas y biofórmicas, también uno de sus referentes. Continuemos, por favor. Así también tenemos el arte cinético en la escultura también, que también es conocido como cinetismo, que es una corriente artística surgida en París que integra el movimiento físico espacial como elemento compositivo. Y tenemos a Alexander Calder como uno de sus representantes por su desarrollo de la escultura cinética, especialmente con sus móviles, que en 1959 alcanzó su apogeo. Continuemos, por favor. Tenemos la danza moderna, eh, que surge en los años de 1952 a 1955, fusionando elementos de la danza moderna, el ballet y otros estilos, destacando la creatividad individual y la libertad de movimientos como coreografías como la de Peter Taylor. Durante esta década, la danza también continúa evolucionando con artistas como Martha Graham y un estilo más experimental y libre de conexiones clásicas, enfocándose en la expresión emocional y la exploración del cuerpo. También nace una fundación en 1954, también influenciada por Martha Graham y Paul Taylor. Continuamos, por favor. Tenemos el auge del rock and roll por el lado de la música. Este género se consolidó como un fenómeno cultural gracias a Elvis Presley, que emergió como su mayor figura entre los años 1954 y 1959, pero realmente se consolidó con el lanzamiento de Heartbreaker Hotel, que es lanzada en 1956, y esta letra describe metafóricamente un lugar ficticio ubicado en la Lonely Street, donde las personas que han sufrido mucho por amor se pueden encontrar refugio a su tristeza. Continuemos, por favor. Tenemos el bebop del jazz, si bien el jazz ya había surgido años antes. En esta época es donde surge el bebop, y la diferencia con el swing es que los solistas usan acordes en vez de la melodía para hacer sus improvisaciones, a menudo desechando la melodía después del primer coro. Continuemos, por favor. Por el lado del teatro, nacieron obras. Tenemos el teatro de lo absurdo, que nació con obras de Manuel Becht, que destacó sus piezas como Esperando a Godot en 1953, que marcó una nueva dirección caracterizada por la falta de lógica y desesperanza existencial. Es una obra que habla de la pérdida, de la desorientación humana, de nuestra condición de seres náufragos, de cómo buscamos constantemente alicientes para vivir y encontrándole un sentido a la vida, cómo ese sentido se nos escapa de las manos, cómo nos pasamos la vida esperando, no sabemos muy bien qué. Continuemos, por favor. Tenemos también el teatro de la realidad social, que constituye una herramienta de dinamización social y comunitaria fundamental que permite, a través de la articulación entre el arte dramático y la intervención social, una participación activa de la ciudadanía, y surge con obras como Un hombre es un hombre en 1956 de Bertolt, que mostró un teatro comprometido con los problemas sociales. Continuemos, por favor. Tenemos el auge del cine a color, el uso de los colores vivos y el formato de pantalla y demás se convirtió en uno de los fenómenos, destacando películas como Los 10 Mandamientos en 1956, dirigida por Cecil B. DeMille. El movimiento de la ola francesa a finales de la década del cine francés experimenta una revolución con una nueva Nove Vague, con obras como Los 400 golpes en 1959 de Troffmann, considerada una de las que comenzó el movimiento. Y para terminar, por favor, continuemos. Tenemos la Beat Generation, que es un movimiento cultural literario que surge en Estados Unidos a finales de la década de los 40, pero alcanza su auge durante los años de 1950. Y este grupo de escritores, artistas e intelectuales buscaba romper con las normas tradicionales de la sociedad estadounidense, rechazando el materialismo, cuestionando las estructuras sociales convencionales y explorando nuevas formas de expresión artística, espiritual y la libertad personal. Tenemos ahí, por ejemplo, El Camino en 1957 de Jack Kerouac.
Ya, arquitecto, mi compañera Daniela no tiene una cita médica y me pidió que por favor le dé leyendo sus diapositivas. De acuerdo, David, gracias. Ya, pásale, por favor. Ya dentro de la historia de la reproducción cultural en América Latina, encontramos a Diego Rivera, es una de las figuras más emblemáticas del muralismo mexicano y un referente del arte político. Dentro de sus características, sus murales retratan la lucha de las clases trabajadoras, la historia indígena de México y la Revolución Mexicana. En sus obras rindió homenaje a las raíces indígenas y campesinas, mezcló símbolos prehispánicos con iconografía moderna, utilizó formas monumentales y colores vibrantes para captar la atención del público. En sus trabajos combinó elementos del arte popular mexicano, el Renacimiento europeo y el modernismo. Sus obras más representativas está La historia de México. Este mural narra la historia de México desde las civilizaciones prehispánicas hasta la Revolución Mexicana. Incluye escenas de lucha, la resistencia indígena y la opresión colonial. El hombre controlador del universo, también una obra de Diego Rivera. Originalmente fue pintado para el Rockefeller Center en Nueva York y fue destruido. Rivera lo recreó destacando el conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Rivera transformó el muralismo en un medio de comunicación masiva. Su legado inspiró a generaciones de artistas a utilizar el arte como una herramienta para la justicia social. Pásale, por favor. Ya, también tenemos nacimiento de géneros, como por ejemplo el mambo, uno de los músicos más influyentes en la historia de la música latina y desempeñó un papel fundamental en la consolidación y la globalización del mambo. Para esto, ¿qué es el mambo? Es un estilo musical de origen cubano que mezcla elementos de la música africana y el jazz y la música tradicional cubana. La consolidación del mambo, aunque el mambo ya estaba en auge a mediados de la década de 1940, fue Pérez Prado quien lo popularizó internacionalmente. Su estilo se caracterizó por una gran energía, ritmos rápidos y el uso destacado de la percusión. Su composición más famosa es el Mambo número 5, que se convirtió en un éxito mundial. El mambo alcanzó su apogeo en los años 50 gracias al trabajo de Prado. Grabó otros éxitos como Qué rico el mambo, Mambo Jambo y La Culebra. Pérez Prado fue uno de los primeros en introducir el concepto de ritmo acelerado y corte abrupto. Fue uno de los principales artífices de de la era dorada del mambo, teniendo el apodo del rey del mambo. Muchos artistas como Héctor Lavoe y Willy Colón adoptaron la influencia del mambo en su música. Pásale, por favor. Ya. También tenemos como el cine argentino, destacado ya Fernando Ayala, destacado director de cine argentino, cuya obra se caracterizó por un enfoque realista y crítico de la vida urbana, en Argentina particularmente durante la década de 1950 y 1960. La vida urbana, una obra de Fernando Ayala. Fernando formó parte de un grupo de cineastas que adoptaron el realismo social en el cine argentino como respuesta a la censura y los efectos del peronismo en el cine nacional. A través de sus películas, Ayala mostró la vida de los sectores urbanos de la clase baja y media en Argentina, abordando los conflictos de una sociedad que se encontraba en proceso de urbanización e industrialización. Ayala reflejó la realidad urbana a través de tramas sobre las dificultades económicas y la alienación de los individuos dentro de las grandes ciudades. También dentro de sus obras representativas está La Casa de la Troja, que fue hecha en 1955. La película aborda temas como la lucha de clases y la precariedad laboral, reflejando las tensiones entre las clases populares y las élites urbanas. También está Los Inocentes en 1959. La película critica la estructura social y las oportunidades limitadas para las clases más desfavorecidas, reflejando la desigualdad y el desempleo urbano. Ayala se destacó por utilizar el cine como una herramienta de crítica social y política. Ayala tiene una clara intención de generar conciencia social sobre los problemas de la organización acelerada y la lucha de clases. Es considerado uno de los grandes renovadores del cine en Argentina, ya que fue capaz de dar una voz a las clases populares a través de su historia, mostrando cómo el contexto urbano y las clases sociales y cómo las clases sociales moldean la vida de las personas. Pásale, por favor. Ya,
Eh, También tenemos a Pablo Neruda, nacido en 1904 y falleció en 1973, una de las figuras literarias más importantes de América Latina y del mundo. Su obra refleja su compromiso político, sus preocupaciones sociales y su pasión por la belleza de la naturaleza y el amor. Dentro de sus obras importantes tenemos como Canto General, hecha en 1950 y publicada en 1950. Esta obra monumental es uno de los textos más importantes de Neruda y de la poesía latinoamericana del siglo XX, donde se destacan poemas como Alturas de Machu Picchu, que rinde homenaje a las civilizaciones precolombinas. Las uvas y el viento en 1954 también fue escrita durante sus viajes por Europa como parte de su labor diplomático y político, donde refleja su visión universalista de la lucha por la justicia y la igualdad. Su trabajo influyó en el surgimiento del boom latinoamericano en la década de 1960. Neruda demostró que la poesía podría ser tanto en un arte sublime como una herramienta de cambio social. Bueno, yo les voy a hablar sobre los acontecimientos a nivel cultural en el Ecuador. Tenemos primero en la arquitectura. En la década de los 50 existe una serie de transformaciones importantes reflejando tanto cambios en el ámbito social, económicos y culturales. Como primer dato tenemos la influencia del movimiento moderno en la arquitectura. En los años 50 se empezó a experimentar la influencia del movimiento moderno. Esto rompió los estilos tradicionales y promovió nuevas tecnologías y materiales, manifestándose mayormente en Quito y Guayaquil. También tenemos la materialización de la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un proyecto emblemático en la década de los 50 diseñado por el arquitecto René Denis Saldumbide y también con la ayuda de Oswaldo Vallesamín, con base en una propuesta modernista. Esta obra fue crucial para consolidar el concepto de arquitectura moderna en Ecuador y su relación con las artes y la cultura nacional. También tenemos el desarrollo de nuevos barrios y expansiones urbanas. Debido al crecimiento demográfico y urbanización acelerada en ciudades como Quito y Guayaquil, se, se llevó una época de expansión urbana con la construcción de nuevos barrios y la aparición de edificios multifamiliares para una clase media ecuatoriana que estaba en crecimiento. También tenemos la creación del Colegio de Arquitectos del Ecuador, el CAE. En 1956 se fundó el Colegio de Arquitectos del Ecuador, una organización profesional que buscaba regular y promover el ejercicio de la arquitectura en el país. En la escultura tenemos el auge del arte moderno y la influencia internacional. América Latina empezaba a, a experimentar una mayor apertura a las corrientes artísticas internacionales. Esto se manifestó y se reflejó en trabajos artísticos que exploraban nuevas formas materiales y técnicas alejándose de lo tradicional. También el impacto de Oswaldo Guayasamín. Durante esta época, Guayasamín empezó a explorar y encontrar su propio lenguaje escultórico, que reflejaba el dolor, la angustia humana y las injusticias sociales, y fue así como llegó a destacar en el ámbito internacional. También tenemos la consolidación de la Escuela Quiteña de Escultura. En esta época nacen nuevos enfoques modernistas basados en el arte abstracto, donde esta ideología fue promovida por una nueva generación de escultores eh, revelándose de las técnicas tradicionales. Expositores destacados en esa época eran Eduardo Kickman, Jaime Valencia y Gustavo Orozco. Eh, También tenemos la relación entre la escultura y la política. En la década de los 50, muchos artistas se interesaban por los temas sociales y y la identidad nacional, buscando reflejar las luchas de las clases trabajadoras, la pobreza y las injusticias sociales, entre ellas el indigenismo. En la pintura, eh, la pintura en los 50 fue una época marcada por una transición hacia la
modernidad, la consolidación de nuevas tendencias artísticas y el florecimiento de una identidad nacional a través del arte. Eh, Tenemos el nacimiento de la pintura abstracta. Eh, se, em- eh, Se empieza a integrar el movimiento moderno, siendo así que los artistas empezaron a usar el arte abstracto y las formas no representativas, naciendo de esta manera artistas modernistas y el muralismo y expresionismo generando un enfoque más social y emocional. También tenemos uno de los acontecimientos importantes de esa época fue Oswaldo Guayasamín de Oswaldo de Guayasamín y su consolidación artística. Guayasamín tuvo un viaje a Europa y su visita en el año 1950. Esta visita, en esta visita tuvo contacto con las corrientes de arte moderno, lo que inspiró a continuar su trabajo en un estilo más universal, en especial con la serie en la serie artística y de trabajos realizados por él, llamado La Edad de la Ira, que reflejaba el sufrimiento de la humano y las tensiones del siglo XX. La aparición del realismo social es otro de los acontecimientos. Durante esta época, algunos pintores ecuatorianos adoptaron un enfoque de realismo social, una corriente artística que reflejaba las realidades sociales, políticas y económicas de la época. También tenemos la aparición del realismo social. Eduardo Kingman es uno de los principales exponentes del realismo social en Ecuador y fue Eduardo Kidman quien en los años 50 se destacó por sus retratos de la condición indígena y las dificultades del pueblo. Su obra se centró en la lucha de los más desfavorecidos y se consolidó como una respuesta a la situación de pobreza y marginación que enfrentaban gran parte de la población ecuatoriana. También durante esta época algunos pintores ecuatorianos adoptaron un enfoque de realismo social, eh, reflejando las realidades sociales, políticas y económicas que aparecían en esta época. También tenemos como acontecimiento a los jóvenes pintores. En Quito y Guayaquil, un grupo de pintores jóvenes como Guillermo Guerrero, Santiago Recalde, Manuel Rendón y Luis Felipe Ochoa comenzaron a ser conocidos como los jóvenes pintores, promoviendo una renovación del lenguaje pictórico en Ecuador. La Exposición Internacional de Arte en 1951 es otro acontecimiento. En este año se llevó a cabo una exposición internacional de arte en Quito que atrajo a artistas de toda América Latina. Este evento fue una oportunidad para que los pintores ecuatorianos se relacionaran, perdón, con artistas de otros países y adoptaran nuevas ideas y enfoques dentro de sus propias obras. Les voy a hablar ahora sobre la danza. Eh, el desarrollo de la danza ecuatoriana ya tuvo un auge en esta época, ya que se produjo una serie de transformaciones significativas en este campo. A lo largo de estos años, la danza ecuatoriana empezó a consolidar su identidad, impulsada por cambios culturales, sociales y políticos que favorecieron una mayor difusión de las tradiciones autóctonas, que también se abrió a influencias internacionales y nuevas propuestas contemporáneas. Como acontecimientos tenemos la renovación y consolidación del Ballet Nacional Ecuatoriano en 1950. Eh, Uno de los hitos más relevantes en la década fue la fundación del Ballet Nacional Ecuatoriano en 1950. Este fue un paso clave para la consolidación de la danza como una disciplina profesional en el país, ya que se crearon nuevas propuestas y se promovió la enseñanza formal de la danza clásica y moderna. Otro acontecimiento fue el fomento de la danza folclórica y el rescate de las danzas tradicionales. Eh, los objetivos del Ballet Nacional, uno de los objetivos fue la creación. eh, no, perdón, sí. Los objetivos del Ballet Nacional tuvieron su creación, tuvo como objetivo de promover la danza como una forma de expresión artística de carácter nacional,
lo que permitió incluir el ballet clásico en el repertorio nacional, pero también fusionarlo con elementos de la danza tradicional ecuatoriana. Otro acontecimiento fue la fundación del Conservatorio Nacional de Música y Danza. En la década de 1950 fue crucial esta creación para el rescate y valorización de la danza folclórica ecuatoriana, que reflejaba las tradiciones autóctonas de nuestro mestizaje en nuestro país. Las danzas tradicionales empezaron a ser promovidas en las principales ciudades y se utilizaron como vehículos de identidad cultural. El Conservatorio Nacional de Música y Danza en Quito jugó un papel fundamental en la formación de nuevos talentos en el ámbito de la danza en Ecuador. Este conservatorio permitió la profesionalización de los bailarines, ya que ofreció una formación más estructurada en técnicas de ballet, danza moderna y folclórica. En la música, en estos años se dieron importantes cambios y transformaciones que impactaron tanto el ámbito tradicional como el moderno. Durante este periodo, la música ecuatoriana experimentó una renovación y un proceso de consolidación con la influencia de nuevos géneros, la profesionalización de músicos y la apertura hacia los estilos internacionales. Como acontecimientos tenemos la consolidación de la música tradicional y ecuatoriana. En la década de 1950 fue crucial para la preservación y difusión de la música tradicional y folclórica ecuatoriana. Durante estos años se fortalecieron las investigaciones sobre la música popular, lo que permitió un renacer de los géneros tradicionales de las diversas regiones del país, como el pasillo, el sanjuanito, la bomba del chota, el albazo y entre otros. El auge del movimiento de la nueva canción ecuatoriana. Este movimiento representó un cambio hacia la música más consciente y comprometida, en la que se incorporaban temas de crítica social y política, utilizando la música como una herramienta de denuncia. Otro acontecimiento fue la creación de la Orquesta Filarmónica de Quito en 1953. La influencia del movimiento latinoamericano eh, generó un fenómeno que estuvo influenciado por otros movimientos en América Latina, como la nueva canción chilena y la nueva canción argentina, que promovían el uso de música como un vehículo para el mensaje de justicia social y derechos humanos. Eh, la figura de Julio Jaramillo durante esta época jugó un papel fundamental. Julio Jaramillo, uno de los artistas más emblemáticos de la música ecuatoriana, alcanzó gran notoriedad, aunque su estilo principal era el bolero. Su aporte a la música popular ecuatoriana fue fundamental en el fortalecimiento de la música tradicional. Eh, la creación de la Filarmónica de Quito, fundada en 1953, fue otro de los eventos claves en la música ecuatoriana de los años 50. La creación de esta orquesta fue un paso importante en el desarrollo de la música clásica en el país y en la profesionalización de los músicos. El fortalecimiento de la música clásica generó que la Orquesta Filarmónica de Quito se convirtió en un centro de referencia para los músicos clásicos ecuatorianos, promoviendo conciertos y eventos que ayudaron a consolidar la música eh, en el escenario cultural de la capital. También la difusión de la música ecuatoriana a través de la radio y los medios de comunicación es otro acontecimiento importante, debido a que la radio era considerada como el medio más importante para la difusión de la música ecuatoriana. Los programas radiales dedicados a la música tradicional, popular y clásica ayudaron a que los artistas ecuatorianos alcanzaran una mayor audiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Programas radiales populares como La Hora del Pasillo y otros dedicados a la música popular ayudaron a consolidar la popularidad de géneros tradicionales y boleros en el país. Además, la radio local, la música ecuatoriana empezó a ser difundida por emisores de otros países latinoamericanos, lo que permitió a los músicos ecuatorianos, especialmente a Julio Jaramillo, ganar notoriedad en el resto de la región latinoamericana. El Festival Internacional de la Canción de 1956 es otro acontecimiento importante
En 1950 se realizó el primer Festival Internacional de la Canción en Quito, un evento de gran importancia para la música popular del país. Este festival buscaba promover la música ecuatoriana y latinoamericana, que sirvió como plataforma para artistas locales e internacionales. En el ámbito de la literatura, la década de los 50 fue una década marcada por un proceso de renovación literaria y la consolidación de nuevas tendencias que influyeron profundamente en el desarrollo cultural del país. Durante estos años se gestaron importantes movimientos, publicaciones y obras que reflejaron tanto la realidad social como la búsqueda de la identidad nacional. Como acontecimientos tenemos el boom de la poesía modernista y vanguardista. La poesía ecuatoriana vivió una evolución hacia nuevas formas de expresiones influenciadas por el modernismo y las vanguardias literarias. Este periodo se caracteriza por una ruptura con el simbolismo y el estilo tradicional de los años anteriores. Eh, la influencia de la vanguardia llevó a que, que en específico el vanguardismo, especialmente el surrealismo y el expresionismo, deje una huella en los poetas ecuatorianos que comenzaron a experimentar con, con nuevas formas de escritura, lenguaje y metáforas. Autores como Carlos César Santiesban y Eduardo Gudiño Kieffer y Héctor Oña fueron algunos de los principales exponentes en este movimiento. Otro acontecimiento es la publicación de la revista Indicación en 1954. La revista Indicación en 1954 fue fundada por escritores jóvenes de la época como Carlos Eduardo Jaramillo y Alfonso Cordero. Esta revista jugó un papel fundamental en la difusión de la literatura ecuatoriana moderna, convirtiéndose en un referente para los intelectuales ecuatorianos y fue clave en la promoción de nuevos autores y movimientos literarios. El surgimiento de la narrativa de la generación del 50 es otro acontecimiento importante. Un grupo de escritores ecuatorianos jóvenes que se caracterizaba por una búsqueda de una literatura más auténtica y experimental se destacó en esta época. Esta generación fue influenciada tanto por la literatura europea contemporánea como por las luchas sociales y políticas en Ecuador. Autores claves que fueron en esta época destacaron a Juan Montalvo, quien había iniciado su carrera en el siglo XIX, pero su influencia siguió siendo importante en la década de los 50, llegando a posicionar a Adalberto Ortiz, Joaquín Gallegos y Jorge Enrique Adum como expositores literarios destacados en esta época, quienes con obras como El tiempo de la ciudad en 1959 contribuyeron significativamente a la formación de la literatura ecuatoriana en esa época. También el boom de la novela ecuatoriana es otro de los acontecimientos importantes. Varios escritores ecuatorianos publicaron novelas importantes que marcaron un giro en la narrativa ecuatoriana. Jorge Enrique Adum en 1959 publicó El tiempo de la ciudad, considerada una de las novelas más destacadas de la época. La obra, que refleja la evolución de la ciudad de Quito, marca un cambio en la narrativa ecuatoriana, enfocándose no solo en la crítica social, sino también en el análisis psicológico de las personas y sus conflictos internos. Adalberto Ortiz también es otro expositor que creó la novela Pachito en 1957. Esta novela aborda la vida de un joven afroecuatoriano presentando una crítica a las estructuras raciales y sociales del Ecuador. La obra marcó un hito en la literatura ecuatoriana al tratar temas de racismo y marginalidad de forma explícita. El cine, por último les voy a hablar del cine.
la década de los 50 fue un tiempo de exploración, experimentación y un intento por darle al cine ecuatoriano una identidad propia dentro de un contexto social y cultural en plena transformación. Como acontecimientos tenemos el nacimiento del cine ecuatoriano moderno. Durante los años 50 se produjo una renovación de la industria cinematográfica ecuatoriana. El cine ecuatoriano todavía se encontraba en una etapa embrionaria, pero los años 50 marcaron el inicio de un proceso de transición hacia una producción más profesional y de mayor calidad. El auge de los documentales sobre Ecuador también es otro acontecimiento importante. El, el cine de ficción y documentales generaron en este periodo eh, que el cine ecuatoriano empezara a producir más películas de ficción y documentales que reflejaran la realidad social y cultural del país. La producción de películas de documentales sobre los paisajes, las costumbres y la vida cotidiana de Ecuador ganó importancia ya que muchos cineastas buscaban una forma de expresar la identidad nacional. Eh, Uno de los temas destacados en este punto es la poca infraestructura, debido a que a pesar de que la industria cinematográfica en Ecuador aún estaba en desarrollo, los cineastas comenzaron a abordar nuevas formas narrativas, aunque las limitaciones técnicas y la falta de infraestructura profesional seguían siendo barreras para el desarrollo de mejor calidad del cine ecuatoriano. Otro acontecimiento también es el cine comercial y el nacimiento del cine de autor. Eh, a lo largo de la década de los 50, el cine ecuatoriano también comenzó a experimentar con el cine de autor y el comercial. Aunque el cine ecuatoriano en la época no alcanzó el profesionalismo que tendría más adelante, algunos cineastas intentaron producir películas que reflejaran la realidad del país con un estilo más personal y artístico. Las películas de la época también jugaron un papel fundamental en la década. Eh, una de las primeras películas de ficción que generó cierto impacto fue La Tigra, publicado en 1953, dirigido por el cineasta José Luis Durán. Y esta película fue una de las primeras en reflejar la realidad social del Ecuador. Y aunque no tuvo un gran impacto comercial, se consideró una obra pionera en la historia del cine ecuatoriano. La producción de Mi Tierra en 1955 y otros documentales importantes también es un acontecimiento importante, debido a que en 1955 se produjo el importante documental Mi Tierra, dirigido por el cineasta Luis Dávila. Este film refleja la vida rural y la belleza natural del Ecuador, un tema recurrente en el cine en la década de los 50. Eh, Esta cinta cinematográfica se destacó por su enfoque visual y su capacidad para capturar la esencia de la identidad ecuatoriana, lo que contribuye a consolidar la importancia de los documentales en el cine ecuatoriano a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, Ese sería el fin aquí. Listo, chicos, muchas gracias. La línea del tiempo no la han mostrado, ¿no? Sí, aquí está. Ya leemos. Ah, ok. Está listo. Listo, gracias, chicos. Hay un último grupo, ¿verdad? Sí, arquitecto. No sé si es que se ve. Sí, ya se ve. Le dejan ahí un ratito, por favor. Ya.
Listo. Arqui, la compañera Belén Donoso y nuestra otra compañera, la Scarlett Quito, están sin luz. No van a poder, no se pueden conectar. Ya, Pero pero vamos ustedes, a, ustedes sí se van van a presentar el trabajo de ellas, ¿no? sí, vamos a leer su parte. Ok. Ya. Buenas tardes con todos. Nosotros vamos a presentarles lo que es el periodo comprendido desde 1960 a 1970. Este periodo se caracteriza por conflictos armados, nucleares, por la carrera hacia la Luna y también por cambios sociales y también de derechos civiles. Para empezar, tenemos los hechos generales en el mundo, en la cual empezamos por la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta fue creada el 14 de septiembre de 1960 como respuesta a las grandes corporaciones que se llamaban las Siete Hermanas. Estas son grandes corporaciones asentadas en Estados Unidos de Europa, las cuales querían mantener privatizada lo que es la extracción y el manejo del petróleo. Esta organización que se creó tuvo como objetivo principal coordinar y unificar las políticas del petróleo y garantizar precios justos y establecerse en el mercado mundial del petróleo. Después pasamos a esto que es la carrera espacial con el primer humano en el espacio. Este logro fue por Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. Fue el primer ser humano en darle una vuelta completa a la órbita de la Tierra. Esto fue completado en 108 minutos y esto fue patrocinado por la Unión Soviética y esto fue a bordo el Vostok 1. Marcó el inicio de la era espacial tripulada y fomentó la investigación de la ciencia y la tecnología en todo el mundo. Y también hizo que la Unión Soviética lograra un hito histórico en la carrera espacial durante la Guerra Fría. Pasamos de lo que es la crisis de los misiles en Cuba, que fue el 28 de octubre de 1962. Esto protagonizado por las grandes por las grandes países de Estados Unidos y la Unión Soviética, en las cuales era un enfrentamiento y las tensiones por la Guerra Fría. Estas discusiones y conversatorios duraron 13 días, en la cual Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron diálogos para encontrar una solución a lo que Estados Unidos encontró misiles en Cuba que la Unión Soviética iba a usar en su contra. Para esto llegaron a un acuerdo en donde quedaron que la Unión Soviética retiraría los misiles en Cuba y entonces Estados Unidos no invadiría Cuba y retiraría sus misiles en Turquía, haciendo que se aligerara esta tensión por la Guerra Fría. Después pasamos a lo que es el discurso de Martin Luther King, que fue el 28 de agosto de 1963. Este fue un gran avance para la sociedad, ya que esto provocó un gran movimiento para la segregación racial y la discriminación en Estados Unidos. Esto gracias a este discurso de tener un sueño y se enfocaba más en la segregación que se tenía en los países del sur de Estados Unidos, donde se encontraban los baños para las personas de color, el transporte y la educación solamente para estas personas, en la cual este discurso impulsó en la política para la ayuda de la creación de derechos civiles y el derecho al voto. Después pasamos a el 22 de noviembre de 1963, en donde en una caravana John F. Kennedy
junto a su esposa y el gobernante de Texas, fueron testigos de un asesinato, la cual fue de John F. Kennedy. Esto marcó o hizo una herida en los estadounidenses, y este se transformó en una figura de icono global. Eso también impulsó a la creación y a la aprobación de leyes de derechos civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Voto de 1965. Pasamos nuevamente a lo que es esta carrera espacial, en la que tenemos la llegada del hombre a la Luna, que fue el 20 de julio de 1969. Esta misión fue la misión espacial del Apolo 11, liderado por la NASA. Esto fue un logro impactante de Estados Unidos y para toda la humanidad. Esta misión fue comandada por Neil Armstrong, acompañada de Buzz Aldrin y Michael Collins. Aquí se pronunció la frase célebre que hasta ahora la tenemos presente, de que un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Y esto no solo demostró el ingenio humano, sino también reforzó el deseo de la exploración y el entendimiento del universo. Y finalmente tenemos el Tratado de No Proliferación Nuclear, el TNP. Este fue hecho el 1 de julio de 1968, pero se ejerció este tratado desde el 5 de marzo de 1970. Es un acuerdo internacional diseñado para prevenir la expansión de armas nucleares y fomentar el desarme nuclear. Los países involucrados en este acuerdo fue Estados Unidos, la Unión Soviética, que después reafirmó Rusia, Reino Unido, Francia y China. Los pilares fundamentales para este tratado era la no proliferación. Esto se entendía como el no compartir la tecnología ni los conocimientos acerca de armas atómicas. También tenía el uso pacífico de la energía nuclear para los países que simplemente lo utilizaban para generar electricidad, y el desarme nuclear, que sería parcialmente y bajaría el número de bombas atómicas y armas nucleares. Listo. Entonces paso a explicar lo de mi compañera Belén. Listo. Hechos culturales en el mundo. Para 1960, iniciamos en 1960. Inicios de la contracultura de los derechos civiles. En 1960 el mundo comenzó a experimentar una transformación cultural significativa. En Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles comenzó a ganar fuerza con acciones como los sit-ins. Esta protesta que no fueron violentas, fueron organizadas principalmente por estudiantes afroamericanos. Desafiaron las leyes de segregación racial en restaurantes y otros espacios públicos. Este fue un punto de partida para la década en la que los derechos civiles estarían en el centro del escenario público y cultural. En el ámbito musical, el rock y el rock and roll, como artistas como Elvis Presley, seguían ganando popularidad. Sin embargo, nuevas corrientes musicales empezaban a emerger, marcando una transición hacia géneros que denominaban la cultura juvenil en los años siguientes. Y al mismo tiempo, el jazz seguía siendo influyente, aunque estaba perdiendo terreno frente al rock. Para 1961 empezaba la Guerra Fría y la cultura popular. Por un lado, la Guerra Fría y la amenaza de una guerra nuclear moldearon gran parte del ambiente cultural del 61. El miedo generado por la crisis de los misiles en Cuba refleja en la producción cultural, especialmente en el cine y en la literatura, dando las temáticas apocalípticas y en la crítica del poder militar, volviéndose prominentes, por así decirlo. En cuanto al cine, West Side Story se convirtió en un fenómeno cultural, no solo por la calidad artística, sino también por su capacidad para abordar temas sociales como la discriminación y las tensiones raciales en Estados Unidos.
Este musical reflejaba los conflictos y cambios sociales que se veían en la sociedad. Para 1962, la invasión británica y la expansión de la televisión. En el 62, la cultura pop experimentó un cambio radical con el auge de las bandas británicas como los Beatles y de los Rolling Stones, marcando el inicio de la invasión británica. En la música popular, este fenómeno revolucionaría la industria musical global y tendría un profundo impacto en la cultura juvenil de la década. La televisión también se consolidó como un medio masivo de entretenimiento. Series como The Twilight Zone ofrecía una nueva forma de explorar el miedo existencial en la naturaleza humana, utilizando la ciencia ficción como una herramienta para reflexionar sobre los tiempos turbulentos de la Guerra Fría. Pasamos al 63, derechos civiles y Beatlemania, el discurso de I Have a Dream de Martin Luther King Jr. durante la marcha de Washington marcó uno de los hitos más importantes del movimiento de los derechos civiles. En Estados Unidos este año fue crucial en la lucha por la igualdad racial, destacando la creciente conciencia y movilización en entorno de la justicia social. Simultáneamente, Beatlemania estalló en todo el mundo tras el lanzamiento del primer álbum de los Beatles, Please Please Me. El éxito de la banda transformó la música pop y consolidó su influencia cultural a nivel global. Para 1964, la contracultura juvenil comenzó a tomar forma, impulsando por el derecho, los valores conservadores y la búsqueda de la libertad personal. El movimiento beatnik, que inspiró a la generación joven, comenzó a ceder paso al movimiento hippie, el cual generaba fuerza a finales de la década. Este año también vio el lanzamiento de Hard Day's Night de The Beatles, que consolidó su posición como referente cultural globales. En Estados Unidos, el activismo por los derechos civiles continuó generando impulso, mientras que en Europa las nuevas formas de expresión artística y política comenzaron a desafiar las normas establecidas. 1965. Protestas pacíficas y la electrificación del folk. La guerra de Vietnam se identificó en el 65 como una respuesta a los movimientos pacifistas que crecieron espontáneamente. Estudiantes y jóvenes en todo el mundo organizaron protestas contra la guerra, promoviendo el pacifismo eh, con lemas como Make Love No War. En el ámbito musical, Bob Dylan eh, revolucionó el folk rock al tocar la guitarra electrónica en el festival de Newport, el movimiento que simbolizó la evolución de la música folk hacia la forma más moderna y politizada. El movimiento fue un punto de inflexión en la música popular y en el movimiento de la contracultura. En 1966, psicodelia y feminismo. El uso de las drogas como el LSD y la experimentación de la música psicodélica definió las bandas como los Beatles, como Revolver y The Beach Boys, con Pet Sounds impulsando la transformación de la música hacia sonidos más complejos. Por otro lado, la segunda ola del feminismo seguía ganando fuerza, con mujeres extendiendo igualdad de derechos en todos los aspectos de la vida, desde el trabajo hasta la educación y la sexualidad. Para 1967, el verano del amor y la psicodelia, el verano del 67 fue el apogeo del movimiento hippie, cuando miles de jóvenes se congregaron en San Francisco para promover la paz, el amor y la libertad personal. El uso de drogas psicodélicas, la música y la filosofía oriental se convirtieron en elementos clave de esta contracultura. En este mismo año también el álbum Papers Lonely Heart Club Band de los Beatles fue un hito musical, representa la música de la cúspide y la experiencia artística. En 1968, la revolución global y la ciencia ficción. Y en este mismo año, intensas protestas y cambios políticos a nivel mundial, como en Francia, los estudiantes se levantaron el mayo del 68, desafiaron al gobierno y abogando por un cambio social profundo.
En Estados Unidos, en cambio, las manifestaciones contra la guerra de Vietnam y las protestas por los derechos civiles continuaron con una fuerza dominante en la vida cultural. En el cine, Stanley Kubrick lanzó en 2001 Odisea en el espacio, que revolucionó el género de la ciencia ficción con su enfoque filosófico y su innovador estilo visual. Para 1969, Woodstock y la llegada de la Luna. El Festival de Woodstock celebra en agosto del 69 fue el símbolo cultural definitivo el movimiento hippie, reuniendo a 500.000 de personas en eventos musicales de paz y amor. Este festival marcó el fin de una era de contracultura juvenil. El 20 de julio de ese mismo año, la misma Apolo 11 llevó al hombre a la Luna, un evento que, además de su importancia científica, tuvo un profundo impacto cultural al inspirar una fascinación por el espacio en todo el mundo. Y por último, en 1970, fin de la era hippie y el auge de la música disco, como The Beatles y el trágico desenlace del Festival de Altamont en 1969, marcaron el fin del movimiento hippie. La violencia de Altamont en el cambio del interés cultural llevaron una revalorización de los ideales que habían caracterizado a la contracultura durante la década, simultáneamente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los hechos ocurridos aquí en Latinoamérica en esta década, comenzando por la masacre de Tlatelolco. Esto ocurrió el 2 de octubre de 1968 en México, cuando el gobierno reprimió una propuesta estudiantil pacífica en la Plaza de las Tres Culturas. Aquí los decían libertades y criticaban la violencia del gobierno y el gasto en los Juegos Olímpicos de ese año. El ejército y abrieron fuego contra los manifestantes. Y ahí dejaron un saldo de decenas de cientos de muertos, y no declarar la cifra exacta. Este evento marcó un hito en la historia de México, mostrando la violencia del régimen del PRI y generando un fuerte rechazo tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de la represión, la masacre de Tlatelolco se convirtió en un símbolo de lucha por la democracia y los derechos humanos del país. El milagro mexicano hace referencia al periodo de crecimiento económico sostenido en México entre esa década, y durante ese tiempo el país se industrializó, impulsado por políticas de sustitución de importaciones, inversiones estatales y estabilidad política bajo el PRI. Esto resultó en un rápido crecimiento de la economía, la expansión de la clase media y mejoras en infraestructura y servicios. Sin embargo, a finales de esta década, el modelo económico mostró sus debilidades, como la creciente deuda externa, lo que le llevó a una crisis económica en 1982. El ascenso de Salvador Allende. Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile en 1970 como el primer líder socialista elegido democráticamente en el mundo. Fue impulsado por una unidad popular, una coalición de partidos de izquierda, y ganó con el 36.6% de los votos en un contexto de desigualdad económica, creciente movilización social y tensiones de la Guerra Fría. Su programa prometía nacionalizar industrias clave, llevar a cabo una reforma agraria y ampliar los derechos sociales. El ascenso de Allende generó esperanza entre las clases populares, pero también alarma en sectores conservadores y en Estados Unidos, que temían la expansión del socialismo en Latinoamérica. Su elección marcó un momento histórico con fuertes repercusiones nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Ya, la crisis de los misiles en Cuba, ocurrida en octubre de 1962, fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, tras el descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba, capaces de alcanzar territorio estadounidense. El presidente John F. Kennedy impulsó un bloqueo naval y exigió el retiro de estos misiles, mientras el mundo temía por una guerra nuclear. Y tras 13 días de tensión, se alcanzó un acuerdo con la URSS. La URSS aquí retiraría los misiles de Cuba y Estados Unidos prometió no invadir la isla y en secreto
retiró los misiles de Turquía. La crisis mostró el peligro del armamento nuclear y marcó un punto clave en las relaciones entre ambas superpotencias. Siguiente. El surgimiento de las FARC. Las FARC conocidas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se encuentra Marqueta, una arma que acaba de defender la igualdad estatal. Lideradas por Manuel Marulanda, adoptaron una ideología marxista, lenicista, y lucharon por una reforma agraria y los derechos de los campesinos. Con el tiempo se convirtieron en un actor clave del conflicto armado colombiano, financiándose mediante secuestros, extorsión y narcotráfico, lo que intensificó la violencia en el país por décadas. Siguiente. La reforma agraria del Perú, impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, buscó redistribuir tierras agrícolas para eliminar el sistema de haciendas y beneficiar a los campesinos. Mediante la ley de reforma agraria se expropiaron grandes latifundios, creando cooperativas agrarias y sociedades campesinas. Aunque mejoró el acceso a tierras y derechos de indígenas, enfrentó problemas como baja productividad y falta de apoyo técnico, lo que limitó su impacto y aún así marcó un territorio social importante al debilitar el poder de los terratenientes y empoderar al campesinado. Siguiente. El golpe de Estado en Bolivia en 1964. Esto ocurrió un 4 de noviembre y derrocó al presidente Víctor Paz Estenssoro, quien había liderado el país desde la Revolución Nacional en 1952. El golpe fue encabezado por los generales René Barrientos y Alfredo Obando, quienes enfrentaban descontentos con la política del gobierno, especialmente con la reforma constitucional que permitiría la reelección de Paz Estenssoro. Tras el golpe, Barrientos asumió la presidencia y comenzó una dictadura militar, marcando el fin de la hegemonía del movimiento nacional revolucionario y el inicio de un periodo de gobiernos militares en Bolivia. Siguiente. La muerte de Ernesto Che Guevara en 1967. Este fue capturado y ejecutado el 9 de octubre en la higuera durante un intento de expandir la revolución cubana en América Latina. Y tras una fallida guerrilla en Bolivia, fue arrestado por el ejército boliviano con apoyo de la CIA y ejecutado sin juicio. Su muerte lo convirtió en un mártir y símbolo internacional de lucha contra el imperialismo y la opresión, aunque fracasó en su intento de revolución. El Che sigue siendo una figura emblemática para los movimientos de izquierda de todo el mundo. Siguiente. La dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay. Esto ocurrió tras el golpe de Estado que lo llevó al poder. Este gobernó con mano dura, estableciendo un régimen de partido único, el Partido Colorado, y utilizando la represión, la tortura y las desapariciones forzadas para mantenerse en el control. Su régimen fue apoyado por Estados Unidos debido a su postura anticomunista. A pesar de un crecimiento económico limitado, el régimen favoreció a la élite y dejó un legado de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Este fue derrocado en 1989 por un golpe de Estado liderado por un propio ejército, marcando el fin de su largo gobierno autoritario. Siguiente. La Guerra Fría, la Guerra del Fútbol en 1969 fue un conflicto entre El Salvador y Honduras, que duró del 14 al 18 de julio. Las tensiones entre ambos países por problemas sociales, económicos y territoriales se agravaron después de una serie de partidos de fútbol en el proceso de clasificación para el Mundial de 1970. El 14 de julio, El Salvador lanzó una ofensiva militar contra Honduras, pero la guerra fue corta, durando solo 4 días, y gracias a la intervención de la OEA, a pesar de esto, el conflicto dejó unos 2.000 muertos y empeoró las relaciones entre ambos países durante años. Gracias. Listo, yo voy a leer lo de mi compañera Scarlett, que es los hechos culturales en Latinoamérica. Empezamos en 1960 con la inauguración del Teatro Nacional Rubén Darío en Nicaragua, y también la Bienal de Sao Paulo destaca el arte abstracto.
Pasamos a 1961 con la fundación de la Casa de las Américas en Cuba y nace el movimiento Nicema Novo en Brasil. Y también tenemos que se crea el Ballet Folclórico Nacional en México. Pasamos al 62, donde el muralismo de México se expone en Nueva York y también se consolida el Festival de Cine en Mar del Plata. Pasamos a 1963 con la apertura del Museo Nacional de Antropología en México y también el primer premio Casa de las Américas en Cuba. Encontramos después de 1964 el primer Festival Internacional del Libro en Buenos Aires y la publicación de Rayuela de Julio Cortázar. En 1965 tenemos a Mercedes Sosa lanzando su primer álbum y el Instituto Di Tella expone arte contemporáneo en Argentina. Y también el Teatro Popular de América lleva obras a comunidades rurales. Pasamos a 1966, donde se hace el primer Festival Mundial de la Canción en Brasil y el estreno de la Hora de los Hornos en Argentina. Y finalmente la fundación del Grupo Experimental de Cine en México. Pasamos a 1967 con la publicación de 100 años de soledad de García Márquez el primer Festival de la Nueva Canción en Viña del Mar. En el 68 tenemos, dentro de los Juegos Olímpicos en México, estaba inspirado en arte. Las protestas estudiantiles generan afiches políticos y también la cumbia colombiana gana popularidad internacional. En 1969 surge el movimiento tropicalista en Brasil, la publicación de El siglo de las luces de Alejo Carpentier y finalmente en 1970 tenemos la fundación de Taller Experimental Gráfica en Cuba y el Premio Festival de Cine en Viña del Mar. Buenas noches con todos. A continuación les voy a presentar los hechos generales que sucedieron en el Ecuador entre el periodo de 1960 y 1970. Comenzamos en el año de 1960 con el cuarto mandato del presidente José María Velázquez Ibarra. Sin embargo, su permanencia en el poder solo fue de 14 meses. En el año de 1961, el presidente Velázquez Ibarra tiene que renunciar debido al incremento de manifestaciones de estudiantes y obreros que estaban cansados del velasquismo. Estos sucesos intensivaron a que el pueblo, el ejército y el Congreso estén a favor de que Julio Arosemena como vicepresidente suba al poder y ejerce el cargo de presidente. Durante el periodo de Julio Arosemena, su gobierno fue de carácter progresista y de defensa de las libertades públicas, y durante su gobierno se impulsó la educación pública con la creación de departamentos de planeamiento integral, se fundó varios colegios y se realizaron campañas de alfabetización. En el año de 1963, el presidente Julio Arosemena afrontó varios conflictos que surgieron por su intento de sofocar y aislar las campañas norteamericanas anticomunistas que sucedían en el país. Y después de varios meses de tensión, la junta militar, conformada por el capitán de navío Ramón Castro, el coronel Luis Cabrera y el teniente coronel Guillermo Freire, impulsado por la corriente capitalista de los Estados Unidos, deponen al presidente y toman el gobierno e instauran una nueva dictadura. Durante este periodo se impulsó reformas administrativas, fiscales y agrarias, lo cual contribuyeron a asentar las bases del progreso que permitió el crecimiento de la población asalariada y la migración del campo a la ciudad. Durante este periodo se impulsó la reforma tributaria con el fin de aumentar los recursos del Estado. También se creó el Partido Social Revolucionario Ecuatoriano, y
En el año de 1964, el salario de los trabajadores que se dedicaban a la agricultura en el campo, en el campo de la exportación bananera tuvieron remuneraciones mayores en comparación a otras actividades agrícolas que se desarrollaban en la región del litoral. Existieron conflictos entre productores y exportadores por la injusta repartición de ganancias, lo cual desembocó en un movimiento campesino regional. Esto contribuyó a que se creara el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización. Durante este mandato también se eliminó la servidumbre del indio. La balanza comercial presenta un déficit debido al incremento de importaciones y el deterioro de la exportación bananera. Durante este periodo también se implementó el Plan Quinquenal Vial, lo cual ayudó a mejorar la infraestructura vial y permitió optimizar el tiempo de traslado de los productos comerciales. También se crea el Partido Comunista Marxista-Leninista y el 30 de enero de 1964 se clausura la Universidad Central con el fin de aplacar la ola de protestas de estudiantes y se expide la nueva Ley de Educación Superior. Siguiente, por favor. Ya, gracias. En el año de 1965, la economía ecuatoriana se sustentaba en mayor parte en la producción agrícola, lo cual era un 85%. El 85% de las exportaciones eran del banano, café y el cacao. En este año también se crea el movimiento de izquierda revolucionario. Y en el año de 1966 se crea la reforma tributaria, lo cual obligó a que se eliminaran los impuestos provinciales y cantonales. Esto hizo que los gobiernos seccionales perdieran la potestad de establecer sus tributos al pueblo. Y en este año de 1966, la Asamblea Constituyente eligió como presidente interino a Otto Arrosemena, lo cual su gobierno representó una alianza de la vieja derecha con grupos de oligarquías de la vertiente moderna vinculados al comercio y a la banca. Y en 1967 se da inicio a la explotación petrolera del pozo del Lago Agrio número 1, que estaba localizado en la concesión Napo del consorcio Texaco Gulf. Este acontecimiento cambió la situación financiera del país y permitió generar relaciones económicas con grandes empresas transnacionales. Y en el año de 1968 nuevamente vuelve Velasco Ibarra por quinta vez a ejercer su quinto gobierno. Sin embargo, no tuvo mucho apoyo. En 1969 el Ecuador, junto con países como Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela, se suscribe al Acuerdo de Cartagena llamado Pacto Andino, y este esfuerzo de integración buscaba la recuperación y el crecimiento subregional andino. Gracias. Listo, voy a hablar de los hechos culturales en el Ecuador. Para 1960, el Ecuador, pues surgieron muchos hechos culturales. Uno de ellos fue el principios de los 60, que se consolidaron la industria cinematográfica local en el Ecuador, produciendo documentales tales como uno de los más reconocidos, que fue Los Invencibles Shuaras del Alto Amazonas, que destacó por dar visibilidad a las culturas indígenas globalmente. De ahí también hubo mucho lo que es el arte visual, la aparición de nuevos movimientos artísticos que influenciados por el muralismo mexicano, con temática relacionada con la lucha social y la identidad indígena. De ahí tenemos lo que es la música popular. Entre ellos se popularizó lo que es el yarabí y el pasillo. Surgieron artistas como Julio Jaramillo y consolidándose como referentes nacionales. Para 1961, la literatura fue igual muy importante, ya que se publicaron obras que criticaban el sistema social de la época, como los relatos de Jorge Casa y como Pedro Jorge Vera también. Para 1962 hay lo que es el teatro, un crecimiento tanto cultural social, con grupos que usaban esta herramienta para educar sobre la realidad política del Ecuador.
las obras teatrales de Enrique Gil Gilbert, que fue un gran exponente, que ganó mucha popularidad en los círculos urbanos. Y de ahí estaría la educación, que mayormente se dio inversión a educación primaria y secundaria, perdón, fomentando el acceso de sectores menos favorecidos a la cultura formal. Pásalo, por favor. Ya, listo. En este lapso de 1964 a 1966, hubo primero la reforma agraria. A principios en la economía, este evento culturalmente transformó el campo, lo que, lo que desencadenó que muchos personas de la agricultura tuvieran que eh, salir de lo rural a la ciudad para buscar mejores oportunidades, y esto también contribuyó a un conflicto. Y también se influyeron las dinámicas sociales y el crecimiento de nuevas experiencias culturales en todo el Ecuador. De ahí tenemos la artesanía. En el Ecuador se empezó a dar un auge de las valoraciones de las artesanías tradicionales, en parte por políticas de promoción cultural. De ahí también tenemos lo que es otro hito, que es la literatura, la publicación de el Sangurimas de San José de la Cuadra, que fue una obra que es una obra que resalta las luchas y tradiciones de los campesinos ecuatorianos. De ahí tenemos los medios de comunicación. Hubo un mayor acceso tanto para la radio como sí, para el entretenimiento, que promovió una amplia difusión de la música, noticias y noticias y culturales. También tenemos lo que es el movimiento estudiantil. Los jóvenes comenzaron a participar en actividades, en debates sobre identidad cultural, influidos por las corrientes internacionales de contracultura que hubo en esa época. De ahí también surge el cine, que se organizan más festivales tanto en Guayaquil que en Quito, que participan artistas locales e internacionales. Pásale, por favor. Y terminamos con este periodo del 67 al 70. Em, Comenzamos con lo que es el arte y la poesía. Grupos como el de Guayaquil, que se consolidaba como una fuerza en la literatura y el arte, y que promovió estilos comprometidos con los problemas sociales. De ahí entraría lo que es el rock. Bandas locales comienzan a adaptar el rock internacional, surgiendo pequeños movimientos juveniles, tanto en Quito y en Guayaquil. De ahí tenemos para 1968 Educación Cultural, que estableció programas tanto en la Casa de la Cultura como en universidades para integrar el arte, la música, la literatura y la formación académica. En cuanto al patrimonio, se inicia esfuerzos para preservar patrimonio histórico de las ciudades como de Quito y de Cuenca y otras partes importantes del país, con también restauraciones de iglesias e edificaciones coloniales. Y terminamos para 1969 al 70. En Quito se empieza a conceptualizar a Quito como un centro cultural histórico, un proceso que culminaría en su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Y por último estaría la publicación de obras de escritores como Alberto Ortiz, y continuaban a bordo de temas del racismo y la condición de los afroecuatorianos. Estos años sentaron las bases más importantes de la transformación social ecuatoriana, promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural y la integración de las tradiciones con las tendencias modernas. Y pásale al siguiente, por favor. Siguiente. Que tendríamos lo que sería la línea de tiempo. Con eso ya concluiría nuestra exposición, arquitecto. Muchas gracias. Listo, chicos, muchas gracias también. Eh, no sé si les perjudicó un poco el hecho de que el trabajo de las compañeras que no estuvieron se presentó solamente con la línea de tiempo, a diferencia del resto que había hecho su presentación, pero bueno, solo les explico esa cuestión. Listo, chicos, ya es igual las 7. Nos vemos el próximo martes entonces.
Gracias, Arqui. Gracias, Arqui, hasta luego. Gracias, Arqui, hasta luego. Hasta luego, Arqui, Hasta gracias. luego. Arqui, una pregunta. ¿Y la próxima clase será presencial? Sí, la próxima, estoy esperando que el día de hoy ya le envié al director de carrera la solicitud para que nos designe aula. Entonces yo espero que me conteste esta mañana y yo a través de la compañera que es la representante del curso les diré cuál es el aula y el horario, ¿ok? Ya, Arqui. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Arqui. Chao. Hasta luego, Arqui. Hasta luego.